Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos como título Nueva Creación. Una cosa es cuando uno se le rompe algo, puede ser un electrodoméstico, el vehículo, y lo lleva a reparar, tiene que reparar lo que ya existe. Ahora, cuando uno se compra un artefacto nuevo, lo reemplaza por uno nuevo, o se rompe el auto y uno dice, bueno, voy y me compro uno nuevo. Es distinto. Y bueno, de eso se trata este mensaje, de hacer una nueva creación, pero por supuesto aplicado a nosotros. Ahora podemos decir, después de haber vivido cierta cantidad de años, ¿cómo es posible empezar de nuevo? ¿Se podrá empezar de nuevo? Bueno, la Biblia enseña que sí. Para eso se necesita una nueva creación. Y ¿por qué no? Dios hoy puede hacer de vos una nueva creación. Así que prestemos atención si es posible primero y luego cómo hacer para que mi vida pueda empezar de nuevo, cómo poder reiniciarme, podríamos decir. La Biblia dice en cuanto a la nueva creación, vemos allí en Gálatas capítulo 6, versículo 15, un texto del cual sacamos esto de nueva creación, el título. Dice así, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que está tratando de explicar que la raza humana está dividida en dos partes. Una parte que es la que pertenece al pueblo escogido de Dios, a los cuales Dios hizo un pacto y ese pacto se selló a través de la circuncisión. Es una marca física que el pueblo de Israel se hacía. Entonces, dice que para acercarse a Dios, la circuncisión que en su momento fue importante, ahora dice no vale nada. No vale nada. Por otro lado tenemos el resto del mundo, al cual Dios llama los gentiles. Los gentiles que tienen para querer acercarse a Dios, sus religiones. Entonces, tanto la religión para el pueblo de Israel como para el resto del mundo, dice, para acercarse a Dios no sirve. Es decir, no vale nada, es nada. Para Dios no cuenta. Y lo que sí cuenta es una nueva creación. Es decir, hacer algo nuevo, ni decir que sos israelita, ni que sos el resto del mundo, o gentil, como lo llama la Biblia. Para acercarse a Dios, ese tipo de denominación no sirve nada. La religión no sirve de nada para acercarse a Dios. Sí sirve una nueva creación. ¿Y cómo es posible? Bueno, el texto lo empieza diciendo, dice, porque en Cristo Jesús podemos encontrar esa nueva creación, esa nueva forma de relacionarnos con Dios. Y a esto es donde necesitamos llegar. Bueno, como habla de nueva creación, es una comparación que Dios hace con de la forma en que Dios hizo la creación con la forma en que Dios va a hacer una nueva creación en la persona. Entonces leamos cómo Dios inicia la creación y vamos a ver cómo Dios va a iniciar con nosotros. Dice, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así empieza la palabra de Dios, así empieza la Biblia, contando que Dios ya existe, que Dios hizo los cielos y la tierra. En el versículo 1 da el pantallazo, da la forma general de explicar todo lo que vendrá después. Luego empieza a detallar. Así que en el detalle vamos a detenernos en algo que había cuando Dios comienza la nueva creación, y es tinieblas. Dios lo primero que observa es que en la creación hay tinieblas. Por lo tanto, al haber tinieblas, lo primero que va a hacer Dios es crear la luz para poder separar la luz de las tinieblas. Dice Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
vamos entendiendo. Entonces, para iniciar una nueva creación, lo primero que tiene que haber es luz, porque la creación estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Y así es con el ser humano. El ser humano también está en oscuridad. Y al estar en oscuridad no puede estar en contacto con Dios, porque Dios es la luz. Entonces, ¿cómo es esto de que estamos en oscuridad? Veamos lo que dice la Biblia. Dice Efesios capítulo 4, versículo 18. Acompáñame y lo leemos. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, ¿qué quiere decir primero esta palabra un poco difícil? Entenebrecido. Quiere decir nada más y nada menos que oscuridad. Las personas están en oscuridad, podemos decir, están en tinieblas. Ahora, ¿por qué están en tinieblas? Bueno, por la dureza de su corazón. ¿En cuanto a qué? En cuanto a Dios. Por eso dice, por la ignorancia que hay de ellos en cuanto a Dios. Entonces, dice que la persona está en tinieblas por la dureza que hay en su corazón y por eso no puede acercarse a Dios, está separado de Dios. Por lo tanto, para que hubiese una nueva creación en el ser humano, Dios tiene que iniciar con el tema primero de la luz. Ahora, ¿por qué causa la persona está en tinieblas? ¿Cuál es la causa principal de la que tenga el corazón endurecido, que no tenga conocimiento de Dios y que tenga el entendimiento, la mente en tinieblas? ¿Cuál es la causa? Bueno, la Biblia enseña en Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el pecado que se produjo allí en el huerto de Edén con los primeros seres humanos, bueno, eso lo primero que trajo ese pecado fue separación entre el hombre y Dios. Y esa separación, ¿qué hizo? Que Dios quedara en la luz, pero que el hombre se fuera a las tinieblas. Es como que vuelve a estar en oscuridad. Para lo cual es necesario una nueva creación para que esa persona pueda reiniciarse, digamos, y poder ingresar a esa persona a la luz. Así que si esas personas no son nueva criatura, estarán en oscuridad, estarán con un corazón endurecido, lejos de Dios, porque Dios está en la luz y esa persona está en tinieblas. Así que, ¿cómo hacer para salir de esta condición? Ya vimos que la religión no sirve, tanto que seas israelita o que seas del otro lado del mundo o que seamos gentiles. Tanto la religión de los gentiles como la religión de los israelitas, para acercarse a Dios, dice nada, no es nada, no vale nada. Entonces, si estamos en oscuridad, no hemos recibido la luz, no ha habido en nosotros una nueva creación, estamos en problemas. ¿Cómo salir de esta condición? Bueno, es lo que vamos a ver a partir de ahora. Para eso, lo primero que vamos a hacer es ir a la Biblia, porque la Biblia va a ser la que nos dé la luz necesaria para hacer una nueva creación. Y dice ahí en la Biblia, en el segundo libro que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, como iniciamos, cuando dijimos que tanto el israelita como el gentil, dice, no son nada para acercarse a Dios, se necesita una nueva creación. ¿Y cómo es esto posible? Decíamos, porque en Cristo. Y ahora vuelve a decir lo mismo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la clave de la nueva creación. En Cristo es posible una nueva creación, una nueva criatura. Es como si uno, al venir Cristo a nuestra vida, viniera a la luz, se quitara el pecado y entonces empezamos con un corazón sensible a Dios, una nueva relación con Dios y un entendimiento que está en la luz, y ya nos separaríamos de las tinieblas. Por eso es importante que si estamos sin Cristo,
entender que estamos en tinieblas y nuestro entendimiento está entenebrecido, está en oscuridad. Ahora, si nosotros seguimos en esta condición, con un corazón endurecido, lejos de Dios, jamás tendremos contacto con Dios y estaremos por toda la eternidad en tinieblas. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando vio la tierra que estaba en tinieblas? Trajo la luz. Fue lo primero que creó. Entonces, en una nueva criatura, una nueva persona que necesita nacer de nuevo, iniciar de nuevo, lo primero que tiene que ingresarle es la luz. Ahora, ¿por qué no le ingresa la luz? Porque la persona está en pecado, como ya fuimos resolviendo cuál era la condición. Ahora dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está explicando el pasaje es así. En la creación del mundo Dios necesitó separar la luz de las tinieblas. Para eso necesitó ingresar la luz. Y entonces de esta manera dice que la luz ingresa en el ser humano a través del conocimiento, a través de recibir esa gloria de Jesucristo, a través de ser iluminados con la gloria de Jesucristo. Entonces ahora entendemos que necesitamos a Cristo, porque empezamos con en Cristo. No vale nada el acercarse a Dios a través de las religiones. Luego dijimos, en Cristo es nueva criatura. Ahora dice, en Cristo tenemos la iluminación de Dios a través de la gloria de Jesucristo. Y necesitamos entonces entender cómo es esto de que Cristo puede ser nuestra iluminación o puede ser la luz que necesitamos en nuestra vida que está en oscuridad. Bueno, todo reinicia cuando Dios decide venir al mundo que está en tinieblas y envía a aquel que tiene la luz, a Jesucristo. Por eso dice Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué dice que alumbra a todo hombre? Porque todo hombre está en tinieblas, está en oscuridad, excepto que haya sido alumbrado por Jesucristo. Por eso Jesucristo viene para traer luz al mundo, traer luz a las personas que están en oscuridad. Y de esa manera se hace una nueva criatura, una nueva creación. Dice Juan capítulo 8, versículos 12, hablándole Jesucristo a las personas, tratando de explicarles que estaban en tinieblas, que no importaba a qué religión pertenecían. Al explicarle que estaban en tiniebla, Él se presenta como lo que ellos necesitan para una nueva creación. Y les dice así, Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está el tema, que en Jesucristo podemos tener la luz de la vida, porque Él es la luz del mundo, es decir, la luz que alumbra a todo hombre y le permite ser una nueva creación, una nueva criatura, no una criatura que está en tinieblas, sino que ahora es una criatura que está en la luz. Bueno, había un hombre llamado Saulo, que era de Tarso, oriundo de Tarso, y era un religioso como no creo que haya en la historia, o que pueda haber en la historia alguien tan religioso como lo fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era de chiquito, fue entrenado en las enseñanzas hebreas, entendía la Biblia como nadie, había estudiado tremendamente, pero eso no lo hacía, como ya vimos al principio, no lo acercaba a Dios. Al contrario, todas esas cosas lo alejaban más de Dios, esa religión que él tenía, no lo que él sabía, sino esa religión que él tenía, lo sacaba de encontrarse con Dios. Y tal es así que cuando Jesucristo resucita y comienzan a expandirse los creyentes, van recibiendo la luz del mundo, reciben a Jesucristo y son iluminados y comienzan a vivir una nueva creación, una nueva vida.
Entonces los judíos, los religiosos estaban celosos de que hubiese personas que siguieran a Jesús. Entonces aquellos que se llamaban creyentes los empezaron a perseguir, a torturar, a matar. Y bueno, el apóstol Pablo, que es este Saulo del cual estamos hablando, cuando era Saulo él perseguía a los cristianos, porque él tenía autoridad para hacerlo, para encarcelarlos, torturarlos y bueno, aún matarlos, consentía la muerte de los cristianos. Así que él va ahora camino a una ciudad que se llama Damasco en ese momento, y entonces igual hoy también se llama Damasco. Bueno, él iba persiguiendo a unos cristianos que decían que estaban en Damasco, y él iba con todo su ejército, con toda la caballería, iban enfurecidos para poder atrapar a estos creyentes que ellos decían que eran una secta, que bueno, decían de todo con respecto a los cristianos que seguían a Jesús, y ellos no querían que siguieran a Jesús. Y entonces dice que iban cabalgando al mediodía, iban con esa desesperación, y dice que en un momento se le abre el cielo y se le aparece a este Saulo, se le aparece Jesucristo, la luz del mundo. Se le aparece y dice que él en ese momento, al ver tanta gloria que se le está presentando, dice que él queda ciego, cae del caballo. Vamos a leer solo una partecita, pero si lees todo el capítulo vas a entender bien cómo fue esa conversión. Entonces se le ilumina el cielo, una luz, un resplandor de luz más fuerte que el sol del mediodía, y entonces allí el apóstol Pablo, espantado por esa luz, cae en tierra, y entonces dice que escucha una voz que le habla, y nada más y nada menos que la voz de Jesús resucitado. Dice así el pasaje, Hebreos capítulo 9, versículos 3 al 5, dice así: Mas, yendo por el camino, el escritor es Lucas, él está contando lo que le pasó a Pablo, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice que él dijo, es decir, Saulo responde, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, que cuando uno persigue a los cristianos, o sea, aquellos que siguen a Jesús, están persiguiendo al mismo Jesús. Es lo que le está diciendo Jesús desde el cielo en esa aparición que se le hace. Y entonces Saulo entiende que está luchando contra Jesús al perseguir a los cristianos. En ese momento Pablo queda ciego y luego de esa experiencia él recibe a Jesucristo como Señor, como Salvador, entra la luz de la vida en sí y él es mudado en una nueva criatura. Y a partir de ese entonces ya no será más Saulo, sino que será el apóstol Pablo, que en vez de perseguir a los cristianos, ahora busca a las personas para que encuentren esa luz misma que él encontró, que entró en su vida cuando estaba en tinieblas, y entonces fue mudado en una nueva criatura. Cuando tuvo un encuentro personal con la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él se entrega a Jesucristo y luego más adelante va a tener nuevas revelaciones de Jesucristo y en una de ellas le va a decir Jesús, yo te llamé para que me seas útil, para darte un ministerio, de ir a hablarle a la gente que no conocen de mí, que están en tinieblas, que puedan encontrar la luz por la fe que hay que tienen que tener en mí, porque yo soy la luz del mundo. Y se lo dice así. Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice que le da la comisión, acá le habla a Jesucristo, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El problema de las personas que no pueden acercarse a Dios, que su corazón está endurecido, que no tienen conocimiento de Dios, que están en tinieblas, necesitan solucionar su primer problema. ¿Cuál es el problema? Es que necesitan que la luz de Jesucristo ingrese en sus vidas, necesitan que sus pecados sean perdonados y entonces allí serán mudados en una nueva criatura. Dice el apóstol Juan, hablando de Jesucristo, otro de los apóstoles, dice
Primera Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Qué hermoso, ¿no? Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es decir, que si la persona está en tinieblas, con una mente entenebrecida, sin Cristo, está en enemistad con Dios y no puede estar con Dios porque Dios es luz. Así que dice que en Dios no hay tinieblas. Pero si la persona no tiene a Cristo, está en tinieblas, es decir, que Dios no está formando parte de su vida. ¿Cuál era el problema? Dijimos de que estaban en tinieblas, con un corazón endurecido, sin conocimiento de Dios. El problema principal es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso lo primero que hay que solucionar es el problema del pecado. Y como leímos, dice que en la comisión que Jesús le da a Pablo, le dice que para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados. Entonces necesitamos a Cristo para que Él perdone nuestros pecados. Entonces dice el apóstol Juan, dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 7, dice cómo limpiar ese pecado, cómo limpiar ese sucio corazón que está colmado de ofensas contra Dios. Bueno, dice así, 1 Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz como Él, es decir, como Jesucristo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escuchá, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que necesitamos que la sangre de Cristo limpie nuestro corazón de todo pecado. Esa sangre que fue necesaria derramarla en la cruz, cuando Cristo Jesús mismo muere en la cruz, para que esa sangre nos pueda limpiar de todo pecado. Necesitamos entonces pedirle a Jesús que nos limpie de todo pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de una confesión. El apóstol Juan nos enseña que si confesamos ese pecado, esos pecados se los confesamos a Jesús, si le pedimos que nos limpie, Él nos va a limpiar. Mirá lo que dice 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que bueno, para ir redondeando, tenemos primeramente gentiles que tienen su religión, tenemos lo de la circuncisión, el pueblo de Israel que tienen su religión, pero ninguno de esos sirve para tener un encuentro personal con Dios. Es más, como ellos estaban en tinieblas y no querían aceptar a Dios, ¿qué pasó con los gentiles? Bueno, los gentiles, dice, cuando viene la luz del mundo, cuando Cristo viene al mundo, ¿qué pasó? Dice Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, aquella luz verdadera, hablando de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, que los gentiles no reconocieron la luz del mundo y no aceptaron, ni siquiera se interesaron en recibir esta luz para tener una relación personal con Dios. Entonces los gentiles, de nada sirve su religión porque eso no los acerca a Dios. ¿Y qué pasó con los de la circuncisión? Con el pueblo de Israel. Bueno, dice el versículo 11, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué importa si sos israelita o qué importa si sos gentil si eso no te acerca a Dios? No sirve de nada. Lo que te acerca a Dios es primero que tus pecados sean perdonados, para lo cual necesitas confesarle a Jesús tus pecados y pedirle que con su sangre te limpie. Segundo, necesitas para ser una nueva criatura, nueva creación, que Jesucristo ingrese en tu vida, para que esa vida que está en tinieblas pueda ser cambiada en una vida de luz y esa luz pueda ingresar en tu vida. ¿Cómo se hace? Bueno, Juan dice, hay que recibirlo, hay que aceptarlo en el corazón, hay que abrirle la vida a Jesucristo y dejarlo entrar. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser nueva criatura, nueva creación, necesito primero ser iluminado con el conocimiento de la gloria de Cristo y saber que a través de esa iluminación entiendo que Cristo me puede sacar ese problema que tengo. Mi separación con Dios es a causa del pecado. Eso ocasiona las tinieblas, el corazón endurecido, una vida ajena de Dios.
Pero si yo le pido perdón a Jesucristo, si confieso mis pecados a Jesucristo y le pido que con su sangre me limpie de todo pecado, Él me va a perdonar y entonces ya mi relación con Dios cambia. Y luego le digo a Cristo que ingrese en mi vida para que me dé la luz, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y entonces ya estaré completo, seré una nueva criatura y ya seré mudado a otra persona, en el sentido de que ya no tendré más esa relación con las tinieblas, con un mundo de pecado, sino que ahora mi relación va a ser con la luz y voy a andar en vida nueva, una nueva creación. Puedes hacerlo si no está Cristo en tu vida. Decíamos que la vida en Cristo es la nueva creación, es la nueva criatura y Cristo puede cambiar nuestra vieja vida en una nueva vida. ¿Quieres que Dios haga eso en tu vida? Bueno, confiésale tus pecados, pídele a Jesucristo que te perdone, abre tu vida a Cristo y pídele que ingrese en tu vida para siempre y entonces tendrás la luz del mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y entonces sí, podrás decir yo soy una nueva creación, una nueva criatura. Que el Señor te bendiga y toma esa acción urgente para que no sigas en tinieblas, lejos de Dios, con un corazón endurecido, sino todo lo contrario, con la luz del mundo en tu vida y con tus pecados perdonados. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.